Riley Goodrich y Anthony Barajas. Todo parecía marchar bien en la vida de Riley. Tenía padres amorosos, estudiaba en una buena universidad y estaba empezando una relación con un chico maravilloso. Pero nunca imaginó que una simple salida al cine tendría un desenlace tan terrible. Riley Goodrich nació y creció en Corona, una ciudad ubicada en California. En sus años en la escuela secundaria, la chica jugaba voleibol y también formaba parte del equipo de animadoras. Sus amigos siempre la describían como una chica positiva y amable. Además, decían que Riley siempre tenía mucha energía en sus partidos y en sus presentaciones como animadora. Al terminar la secundaria, Riley recibió una beca para estudiar en la Universidad de Gran Cañón en Arizona. Se mudó al dormitorio del campus. Sin embargo, no perdía la mínima oportunidad que tenía para ir a visitar a sus padres. En verano de 2021, tras cumplir su primer año en la universidad, Riley volvió a Corona durante las vacaciones. El 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, con sus amigos, organizaron una gran fiesta, misma en la que conoció a un joven llamado Anthony Barajas, quien era un año mayor que ella. Los chicos rápidamente quedaron flechados el uno por el otro, por lo que durante la fiesta y los siguientes días se mantuvieron hablando. Anthony era una persona bastante popular en la red social TikTok. En 2019 creó un perfil en dicha red social, donde subía a diario videos divertidos y poco a poco fue creando simpatía entre un grupo de personas que se convirtieron en fans de lo que el chico hacía. Para el verano de 2021 ya había acumulado en su perfil la cantidad de 1 millón de seguidores. En paralelo, el chico desarrollaba activamente su perfil de Instagram, donde también tenía una cantidad bastante amplia de seguidores. Por lo que con esto, el chico se ganaba la vida, aunque aún no se decidía si hacer de esto su actividad principal o dedicarse a algo más. Tras un tiempo de hablar por mensajes, Riley y Anthony decidieron tener su primera cita como una pareja oficial. Pero antes, Riley le pidió a Anthony que conociera a sus padres. A pesar de que la chica ya tenía 18 años, para ella era importante que sus padres conocieran a quien era su novio. Al principio, Dave, el padre de Riley, estaba reacio, puesto que Anthony ganaba dinero por internet y para él esto no parecía un trabajo serio. Pero después de conocerlo, supo que era un buen chico, por lo que terminó por aprobar su relación con Riley. El 26 de julio, los chicos decidieron encontrarse para ir al cine. La película que eligieron para ver ese día era La Noche de la Purga para Siempre. La trama de la película se basa en que cada año en Estados Unidos eligen una noche en la que durante 12 horas son permitidos todo tipo de crímenes, incluyendo los asesinatos. Pero no se imaginaron que la elección de esta película sería una coincidencia espeluznante que desenlazaría el trágico final que ambos tuvieron. Antes de ir al cine, primero pasaron a cenar al restaurante favorito de la chica, que quedaba bastante cerca del cine. De ahí, se dirigieron a ver la película, que empezó a las 9:30 de la noche. Como era un día de semana, la sala de cine estaba casi vacía. Durante la película, Riley le texteó a su madre para decirle que la película estaba aburrida, pero que fuera de eso, su cita con Anthony estaba siendo fantástica. Después de ese mensaje, la chica no se volvió a comunicar con sus padres. A las 12 de la madrugada, cuando la película había terminado,
Ya un empleado del cine entró a la sala a recoger los desechos que las personas habían dejado y se fijó que en los asientos de atrás aún habían 2 personas sentadas. El empleado pensó que solo continuaban ahí pasando el rato, pero cuando se acercó un poco más, se dio cuenta de que los chicos estaban gravemente heridos e inconscientes. El joven llamó rápidamente al 911. La policía llegó acompañados de una ambulancia y casi de inmediato los médicos determinaron que Raleigh ya había fallecido, pero Anthony aún se encontraba con vida, por lo que rápidamente lo trasladaron al hospital más cercano, donde fue conectado a un equipo de soporte vital debido a su delicado estado de salud. Al mismo tiempo, la policía empezó a investigar la escena del crimen. Para ellos, resultaba difícil entender qué era lo que estaba sucediendo. Lo único que era claro era que Raleigh y Anthony habían recibido un disparo en la cabeza. Más allá de eso, lo único que había en la sala eran los casquillos de bala que habían salido del arma con la que atacaron a los chicos. Y esto no era algo que pudiera dar alguna pista de quién había cometido este crimen. También para la policía resultaba inútil buscar huellas o muestras de ADN en una sala de cine, por lo que tuvieron que conseguir otro punto de enfoque en esta investigación. Al identificar de quiénes se trataba, la policía informó a las familias de las víctimas lo que había ocurrido. La familia de los chicos no podían creer lo que estaba sucediendo. Incluso minutos antes de lo sucedido, Raleigh estaba hablando con su madre y ahora estaba muerta. En las siguientes horas, la noticia se difundió rápidamente por toda California. Hubo todo tipo de juicios y especulaciones sobre esta historia. Incluso se consideró la teoría de que Anthony había hecho esto, que le había disparado a Raleigh y luego a sí mismo. Pero esta versión fue descartada, porque de ser así, el arma con la que se cometió el delito estuviera en la escena y no había ninguna arma en el lugar. Más allá de esto, la policía no podía dar más detalles a los familiares, pues todo era incierto para todos. En cuanto a Anthony, las perspectivas de los médicos eran desalentadoras, pues el chico estaba bastante grave y aunque estaba haciendo todo lo que estaba en sus manos para mantenerlo vivo, no sabían si podrían lograrlo. De vuelta en la investigación, los detectives, en primer lugar, interrogaron a los empleados del cine que se encontraban ese día trabajando. Resulta que ese día solo se vendieron 6 boletos para la proyección de esa película, lo que quería decir que el autor del crimen se encontraba entre esas otras 4 personas desconocidas. La pregunta era, si el asesino se encontraba entre esas 4 personas, ¿cómo era que las otras 3 personas no habían escuchado los disparos? Hay quienes dicen que seguramente confundieron los sonidos de los disparos reales con los disparos de la película, pues en la película hay muchas escenas violentas, incluso con armas, por lo que pensaron que el asesino pudo haber aprovechado de cometer su crimen en alguna de estas escenas. Pero esta teoría perdía cada vez más credibilidad y la investigación se volvía cada vez más espeluznante. Los investigadores descubrieron que 4 de las 6 entradas que se vendieron para esa función fueron compradas por la misma persona y repartidas entre él y sus 3 amigos, lo que apuntaba
que el crimen había sido cometido por un grupo de personas. Al día siguiente de la investigación, la policía arrestó a un sospechoso. Se trataba de Joseph Jiménez, de 20 años. Lo que es extraño de este arresto es que una simple casualidad lo llevó a convertirse en sospechoso de este crimen, pues él mismo fue quien llamó a la policía en estado de nerviosismo y les dijo que alguien lo estaba persiguiendo. Cuando llegaron a la dirección que el chico les dio, lo encontraron en la mitad de la calle con un arma en las manos. Inmediatamente detuvieron a Joseph. Cuando iniciaron los análisis del arma, se dieron cuenta de que el ataque en el cine fue realizado con un arma del mismo calibre. También descubrieron que el arma de Joseph había sido usada previamente, pues no tenía las balas completas y justamente le faltaban 2. Jiménez negó estar involucrado en este crimen, pero los detectives hallaron otra evidencia que lo vinculaba directamente con el caso. Cuando registraron la casa del sospechoso, encontraron la billetera de Raleigh en el lugar. Más tarde, la policía encontró a los otros 3 individuos que estaban en la sala de cine esa noche. Resulta que estos 3 eran amigos de Joseph, pero aseguraban no saber nada acerca de este crimen. Pero dijeron que durante la proyección de la película sí notaron algo extraño en su amigo. El chico estaba inquieto y murmuraba para sí mismo. También dijeron que en ese momento Joseph dijo que iba al baño y que cuando volvió a la sala tenía un arma y actuaba realmente extraño, alegando que alguien lo estaba persiguiendo, por lo que ellos entraron en pánico. Pocos minutos después, los amigos le dijeron a Joseph que necesitaban ir al baño también. Pero en vez de eso, una vez fuera de la sala, se fueron del lugar, abandonando a Joseph en el cine. Después de eso, ellos no supieron nada más del chico. La versión de los chicos era bastante cuestionable, porque solo eligieron irse y dejarlo ahí, en vez de llamar a la policía o al menos informarle a los empleados del cine que su amigo tenía un arma. Todo indicaba que Joseph tenía planeado hacer algo malo, pero sus amigos decidieron solo ignorar las alertas e irse como sin nada. Lo que sí admitieron es que cuando se enteraron del asesinato, enseguida pensaron en que Joseph lo había hecho. Por todo esto, imputaron a Joseph por 3 cargos: asesinato, intento de asesinato y robo. Por ese momento, Anthony se encontraba conectado al soporte vital. Pero unos días después, la noche del 31 de julio, lamentablemente, el chico no resistió más y falleció, por lo que se agregó un cargo adicional en contra de Joseph, lo que podría llevarlo a enfrentar la pena de muerte. Mientras continuaba con la investigación para poder llevar a Joseph a juicio, cientos de personas conmovidas por este suceso llevaron a cabo una ceremonia en memoria de Raleigh y Anthony frente al cine donde ocurrieron los hechos. A esta ceremonia llevaron velas y carteles donde expresaron su apoyo a las familias de las víctimas. La familia de Anthony dio a conocer que poco tiempo antes de su asesinato, el chico había firmado papeles en los que decía que al momento de fallecer quería que sus órganos fueran donados a personas
que los necesitaran. Pero nunca se imaginó que ese día llegaría tan pronto. Con todas las pruebas en su contra, la situación de Joseph se dificultaba cada vez más, pues era casi seguro que sería enviado a la cámara de muerte por estos delitos. Debido a esto, Joseph decidió confesar su crimen, aunque su declaración generó aún más preguntas. El chico contó que 9 meses atrás le habían diagnosticado esquizofrenia. El joven estaba medicado para tratar esta enfermedad, pero pocos meses antes del suceso había dejado de tomar las pastillas y empezó a escuchar voces en su cabeza que al principio le decían que le iban a robar el auto y su televisor, pero con los días empeoraron a amenazarlo con asesinar a toda su familia. En el cine volvió a escuchar las voces que le ordenaban matar a los 2 chicos. Él dice que trató de no hacer caso a las voces, pero que éstas se hacían cada vez más fuertes e insistían en que si no lo hacía, lo que le ordenaba mataría a toda su familia, por lo que él accedió a matar a Riley y Anthony. Dijo durante el asesinato y las horas siguientes, se había sentido muy atemorizado por lo que había hecho y por lo que pasaría con él en el futuro. La declaración de Anthony fue recibida como ambigüedad por parte de las autoridades, pues él alegaba estar muy asustado y haber salido corriendo apenas les disparó a los jóvenes. Pero recordemos que entre sus pertenencias se encontró la billetera de Riley. ¿En qué momento de su nerviosismo se detuvo a pensar en asaltar la billetera de la chica? ¿Podría estar Joseph inventando todo lo de las voces? El chico sabía que solo un problema mental grave podría salvarlo de la pena de muerte, por lo que probablemente estaba usando la única ficha que podía evitarle tal condena. Pero también recordemos que sus amigos contaron que él se encontraba hablando consigo mismo minutos antes de asesinar a los chicos. Además de que fue él mismo quien llamó a la policía al día siguiente diciendo que alguien lo estaba persiguiendo. Si esto fue planificado con anticipación, el plan para evitar la responsabilidad era demasiado complicado. Pero, considerando esta opción, la situación sería diferente. Supongamos que Joseph estaba en la sala del cine viendo una película y se da cuenta que está solo con 2 personas al azar que podrían ser blancos fáciles para robarlos, por lo que decidió atacarlos y todo salió mal, por lo que les disparó. Pero en este caso, ¿por qué solo robó la billetera de la chica? Los celulares y las demás cosas de valor de los chicos seguían con ellos. Tal vez, si quería cometer un asesinato, incluso tal vez sus amigos seguían con él cuando cometió el crimen, y después solo se lavaron las manos. Pero, ¿por qué llamó a la policía al día siguiente por su propia cuenta, en lugar de esperar a no ser encontrado? Aunando a esto, Joseph no tenía ningún historial criminal previo. Ni siquiera había sido arrestado alguna vez en su vida. Es difícil imaginar que alguien con un historial limpio decidiera de repente cometer un doble asesinato para robar una billetera. A finales de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia judicial en la que Joseph declaró que era inocente, citando su estado mental, pero no negó haber participado en el asesinato. Ahora, el tribunal debía examinar si su historia de enfermedad mental era real o no con varios chequeos psicológicos. Jiménez quiso negociar diciendo que estaba dispuesto a asumir su culpa si se le declaraba persona no apta. La siguiente audiencia fue programada para la primera mitad del año 2022, pero la decisión sobre el estado de salud mental del acusado aún no se ha determinado.
por lo que tendrá que someterse a la evaluación correspondiente. Independientemente de la decisión de este caso, es impactante por su injusticia y lo común que se han vuelto los tiroteos en diversos lugares en los Estados Unidos. Estos jóvenes solo querían pasar un buen momento y encontraron un destino fatal. El caso que ha estado bajo el escrutinio de las personas, muchos culpan a los empleados del cine por no haber revisado a Joseph antes de entrar a la sala, pero ¿realmente deberían ser culpados? Usualmente en las salas de cine, los empleados revisan las mochilas de los visitantes para evitar que ingresen comida a la sala. Pero si la persona lleva un arma debajo de la ropa, nadie lo sabrá. Al menos que en cada una de las salas de cine se coloquen máquinas detectoras de metales para evitar que se ingresen armas a la sala. ¿Estaba Joseph realmente enfermo o solamente inventó esta historia para liberarse de la pena de muerte? ¿Cuál es tu opinión acerca de la historia de esta persona? Déjame saber en comentarios. Y si te ha gustado este video, suscríbete y dale like. Todas las semanas estaré subiendo contenido como este.